Y ahora ha llegado el momento de abrir nuestra tertulia dedicada a las humanidades, que nos llega cada 15 días por gentileza de Eusko Ikaskuntza. Estamos en vísperas de la Semana Santa y, como se decía antes, este es un tiempo litúrgico dedicado a recordar el destino al que estamos abocados todos los seres humanos. Vamos por eso a tertuliar sobre el último de los ritos de paso que jalonan la existencia, el ritual funerario, y más en concreto sobre el ritual funerario en la sociedad vasca actual. Dijo un poeta que en esta vida el morir no es cosa nueva y el vivir tampoco nuevo es. En cambio, lo que sí son nuevos son los modos de morir, las relaciones que los vivos mantenemos con la muerte hoy, sustancialmente distintos a cómo nuestros antepasados afrontaban el trance más irreparable de la vida. Para transitar por este trance, hablamos desde el punto de vista intelectual, claro, y para presentarnos a nuestro invitado está ya con nosotros nuestro contacto en la Sociedad de Estudios Vascos, Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, Félix, Quique. ¿Qué tal? A ver, ¿quién es nuestro invitado hoy? Pues es Iñaki Oleiz Aguirre, doctor en Ingeniería Naval y en Antropología. A lo largo de su carrera profesional, Iñaki ha desempeñado labores de dirección en empresas, fundamentalmente el sector naval y marítimo, aunque también en otros sectores, ¿verdad? Y además ha tenido responsabilidades públicas. Ha sido viceconsejero de Asuntos Marítimos del Gobierno Vasco, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa y presidente del Consejo Económico y Social de Euskadi. Es miembro de la Asociación para el Derecho a Morir Dignamente, que este es un tema al que ha dedicado pues ya antes un libro, que era su doctorado, y ha impartido muchas charlas, conferencias, y cuando acabó su vida profesional pues se dedicó a lo que le gustaba, que era la antropología. Y ahora acaba de publicar un libro que es continuación de su tesis doctoral, que se titula Muerte, Ritual Funerario y Luto en Euskal Herria. Es el resultado de una investigación que le ha ocupado 3 años, en los que ha realizado entrevistas, ha reunido pues mucha información documental y ha reflexionado profundamente sobre esto para ayudarnos a repensar la muerte en todos sus aspectos. Iñaki Olaizola, Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Bueno, hablemos pues de la muerte, si no hay otro remedio. Ya sabemos que es un tema delicado, pero... Oye, en las primeras páginas del libro explicas que para su preparación has tenido el apoyo de muchos especialistas y de personas que han compartido contigo conocimientos y experiencias en relación con este tema. Lo que no dices, aunque lo suponemos, es que no pocas veces habrás tenido que escuchar aquello de «Pero Iñaki, ¿cómo se te ocurre meterte en un tema tan triste?» Pues a veces sí, en ocasiones he oído comentarios de esto, sí. Bueno, este es un trabajo que requiere, por el método antropológico, que requiere pues mucho trabajo de campo, y entonces en ese sentido pues he consultado, he hablado, he pedido información, opinión pues a muchas personas. Además sucede que en este tema de alguna manera casi todos somos especialistas, bien por nuestra propia reflexión o la reflexión hacia nosotros mismos, o bien pues porque hemos tenido la experiencia reciente de alguna persona querida pues que ha fallecido, a consecuencia de lo cual hemos estado en situaciones de duda respecto a cómo organizar su funeral, su ritual funerario, cómo hacer su esquela, etcétera, etcétera. Yo creo que es un tema que está de actualidad, porque la gente... más que miedo a morir, la gente en general lo que tenemos, las personas lo que tenemos es miedo a morir mal. Entonces reflexionar acerca de estas cuestiones pues es importante. En ese sentido pues yo no lo encuentro un tema tan triste, en el sentido de que puede ayudar, puede reflexionar acerca de estos temas. Yo creo que puede ayudar a paliar o a disminuir cuando menos pues el miedo a la muerte, ¿no? Y entenderlos como una parte de un proceso natural que es un trozo de la vida también, ¿verdad? Fíjate, Iñaki, que esta es la única lista de espera en la que estamos todos, los ricos, los pobres. Aquí no hay clase, todos estamos en la lista de espera. Bueno, el libro lleva como subtítulo 3 preguntas. ¿Cómo quieres morir? ¿Cómo quieres que te entierren? ¿Cómo vivir el luto? Preguntas básicas, esenciales, pero que generalmente no nos las hacemos, pese a que es importante formulárselas, sobre todo las 2 primeras, cuando estamos a tiempo, ¿no? Aquello que dice un informante en tu libro que está muy bien, eso que dice, quiero morir y no dejar que me mueran. Sí, es una frase que está bien dicha. Indica las ganas de tener protagonismo, ¿no? De gobernar, de mandar en el propio proceso de morir de cada persona. De hecho, esto viene desde un enfoque un poco técnico, es algo que está sucediendo casi sin darnos cuenta, ¿no? Y estamos pasando a analizar la muerte propia. Hasta ahora, la mayoría de los casos se vive la muerte de otro, la muerte de otra persona, ¿no? Eludiendo que
la persona causante en ese momento, pues en realidad está produciéndose su muerte, ¿no? Y entonces hay gente que quiere entender el proceso de su propia muerte, y quiere interesarse y actuar y tal. Hombre, yo creo que es sabido que la muerte, el proceso de morir, es un proceso cultural e histórico y por lo tanto está sujeto pues a cambios. Y al decir que es un proceso cultural e histórico, casi viene a ser lo mismo que decir que se puede aprender, porque todo aquello que es cultura, etcétera, pues podemos aprender. Luego, ¿podemos aprender a morir? Sí. ¿Podemos aprender a optar por las formas que van a seguir en nuestro ritual funerario, etcétera? Sí. Podemos aprender a cómo encauzar el luto, el luto que haremos por la persona que queramos, o anticipar algunas ideas acerca de cómo quisiéramos que fuera nuestro propio luto. Pues yo creo que sí. Por eso yo creo que no es exagerado decir que hay mucha diferencia entre morir mal y una muerte de calidad, de la que seguramente hablaremos pues un poquito más adelante. Decíamos al comienzo, Iñaki, que ha habido una evolución enorme en el proceso de morir. Tú hablas de dos tiempos que corresponden con dos modelos, el tradicional y el biográfico. ¿Nos puedes describir estos dos modelos que yo creo que de alguna manera pueden coexistir en la actualidad, ¿no? Es que coexisten. Estos son los extremos de un continuum, en el que se dan partes parciales en cada uno de los modelos. Bueno, basta recordar pues cómo ha sido la muerte de nuestros aitonas y amonas, ¿verdad? Yo creo que todos podemos tener en mente que la manera en que se moría en antropología hablamos a partir del año 60, 1960, ¿no? Pero el modelo tradicional al modelo actual, pues las diferencias son claras. Yo, el modelo tradicional, pues le asigno unas cuantas pautas o algo, ¿no? Por ejemplo, parten de la idea del supuesto de que la vida no la tenemos en propiedad, que la tenemos en usufructo. Pues yo, sinceramente, no lo comparto esa perspectiva. En el modelo tradicional todos sabemos que la fuerte influencia que ha tenido la religión, de hecho, la muerte es una de las especialidades principales de la Iglesia Católica. En el modelo tradicional yo creo que ha sobrado el miedo, el terror, el pavor al infierno y al purgatorio. Todo eso configuraba pues una manera de abordar la muerte. Sin embargo, pues en el modelo biográfico pues lo he anticipado antes, ya más que hablar estamos hablando de nuestra vida y por lo tanto de nuestra muerte, ¿no? De la muerte propia, no de la muerte de otro, interesados desde una perspectiva de autonomía, ¿verdad? Que es uno de los principios, el principio principal, yo creo que enuncia la bioética, ¿no? El principio de autonomía. Sentimos, yo creo, una diferente interpretación de la religión, y añadimos seguramente pues la búsqueda de sentido a la vida, ¿no? Cosa que en el modelo tradicional pues asumía que todas las vidas tenían sentido. Yo discrepo, yo creo que hay vidas en que llegado un momento han perdido el sentido y hay que optar por procedimientos, por maneras que acorten, que alivien ese tránsito que en ocasiones es tan duro, ¿no? Pero efectivamente, a mí el que en la pregunta hayas interpretado ya que es un continuum, es así. Yo creo que en algunas cosas somos del modelo tradicional, en otras cosas todavía estamos apegados somos del modelo biográfico y en algunas otras cuestiones pues estamos todavía apegados pues a los usos, a las costumbres, a las prácticas, a los recuerdos, a esos miedos encardinados que tenemos muchas veces que son herencia del modelo tradicional. Pero ahora, el cambio es perceptivo. Estamos en una etapa de transición claramente en el que hay rituales, fórmulas, creencias que han sido válidas en ese modelo tradicional, Iñaki, que están declinando, pero no acaba de perfilarse, y eso entras en ese tema en el libro, no acaba de perfilarse una nueva cultura funeraria de sustitución. Y esto genera cosas que a mí me parecen un tanto contradictorias, Iñaki. Por ejemplo, ¿no te parece paradójico que haya lugares que están atestados de placas en recuerdo de cenizas que se han aventado? Sí. ¿Esto es una contradicción en términos o no? ¿O aventamos o fijamos en qué quedamos, no? Pues sí. Yo creo que no deberíamos esperar a una única alternativa. Yo creo que la época que estamos viviendo ya y la que viene se va a caracterizar por las alternativas, por la elección de muchas alternativas. Yo no creo que
se va a repetir la época de que el ritual funerario se va a hacer pues como se hacía antaño en el ritual tradicional, con la única diferencia, fijaros todavía, recuerdo, y la mayoría o muchos de las personas que estéis escuchando esto lo recordaréis, la única diferencia casi era funeral de primera, segunda, tercera o primera especial. Eso es verdad. Yo creo que esa uniformidad se rompe y bien rota está, porque si apelamos a que de hecho las transformaciones en el proceso de morir siguen algo que yo llamo modelo biográfico, pues el ritual funerario, que es una parte de ese proceso de morir también, pues tendrá que tener las características propias de la biografía de las personas, ¿no? Entonces surgen, evidentemente, pues unas interrogantes y unas preguntas que son nuevas, ¿eh? Una ya la he adelantado, que es el sentido de la vida. Claro, es que cuando la calidad de la vida se deteriora, yo creo que una pregunta muy razonable es preguntar, ¿pero esta vida tiene sentido? Y entonces de ahí surgen reflexiones acerca del qué, cuándo, cómo vivir, o por qué vivir, o el deseo de morir, ¿no? Y surgen pues todas esas declaraciones ya que van tomando forma, tanto en ritual funerario como en el mismo acto de la muerte casi, ¿no? A mí, al referirme al acto de la muerte, me gusta más hablar, por salirme del lío que provoca la muerte digna, muerte no digna, eutanasia directa, no eutanasia, suicidio, etcétera. Yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo por recuperar una característica muy innata con la naturaleza humana, con la persona humana, ¿no? Que es la muerte voluntaria. Yo postulo por la muerte voluntaria, es decir, abrir cauces para que una persona, llegado el momento, pueda optar por decir mi alternativa preferida, la única que me sirve, o la que más me sirve, es la muerte voluntaria, ¿no? Y yo creo que las personas debemos de ser atentos, entender esta demanda, que yo creo que es muy generalizada. Yo creo que no exageraría al decir que tenemos un déficit democrático importante. Yo creo que a las personas en situación complicada ya, cuando vivir, más que un placer, más que se torna en sufrimiento, se torna en un proceso dificilísimo y duro, yo creo que en la sociedad tenemos un grado de civilización suficiente como para ayudarles. Yo creo que lo que estamos haciendo es denegación de ayuda, porque requieren que se les ayude a esas personas. Bueno, uno de los capítulos más interesantes de la investigación es aquel en el que se plantea por dónde podría ir la renovación de los rituales para la despedida, ¿no? Aunque no tenemos tiempo para profundizar, apuntemos al menos que tú propones que las iglesias se vayan abriendo a celebraciones laicas, que es una buena idea, aunque no sé, bueno, pues con la iglesia hemos topado, ¿no? Bueno, con la Iglesia es una institución con la que debemos familiarizarnos a tratar con normalidad, ¿no? Y asignarle valor o bondad a algunas de las prácticas que realizan y censurarlas cuando convenga, pues otras prácticas que realizan. Yo creo que los cambios que se están dando son importantes. En antropología hay una cuestión que se estudia con mucho interés, que es la declaración de lugar o no lugar. Un ritual funerario yo creo que requiere un lugar antropológico. O sea, un lugar antropológico es ese espacio en el que surge calor, surge afecto, surge miradas cariñosas, etcétera. Y para muchas personas hoy en día las iglesias no son ese lugar antropológico, y de hecho vemos que se quedan en la puerta, hay cantidad de gente que se queda en la puerta sin entrar. Yo creo que debemos de recuperar, darle ese rango de ritual, en el sentido de que para la persona que ha fallecido es un momento imponente, sublime, y hay que hacerlo de acuerdo a su biografía. Yo creo que las iglesias no pueden mantenerse, yo creo que son colectivas, son de todos, y por la participación en el ritual funerario eclesiástico, que mucha gente, quiero anticipar que la muerte es un acto civil y que por lo tanto lo correcto sería anticipar que el ritual que sigue, en principio, sea un ritual civil, sin evidentemente evitar o impedir o poner trabas a que quien quiera lo haga religioso, pero sabiendo que con total naturalidad se podría optar por un ritual civil o por un ritual religioso. Bueno, muerte, ritual funerario y luto en Euskal Herria, Iñaki Olaizola Izaguirre, Utriusque Baskonie. Este es el estudio que ha hecho nuestro invitado de hoy, Iñaki Olaizola Izaguirre. Si me permites, Iñaki, y contestando a la pregunta que se hacía al principio, que la gente pregunta cómo te gustaría morir, yo siempre haría la respuesta de Billy Wilder, que dijo: a los 109 años por efecto de la bala disparada por el amante de mi mujer de 30. Es una oportunidad, hay otras. Gracias, Iñaki. Gracias, Juan Aguirre. Vale. Agur. Agur, agur.